Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad a los organizadores de este coloquio. Voy a hablar de lo que es la ultrabiomicroscopía. Y bueno, aquí traje un video en el cual se pueden mostrar las diferentes indicaciones de la ultrabiomicroscopía. Anteriormente, para poder tener acceso al segmento anterior, lo que hacíamos era utilizar una cubeta de inmersión con una sonda de 10 megahertz. La imagen era bastante mala, pero era lo único que teníamos. Alrededor de unos 15 años a la fecha, estamos ya con la ultrabiomicroscopía y sus diferentes sondas que son de varias frecuencias. Y dependiendo de la frecuencia que utilicemos, es lo profundo que podemos llegar. Ahora, hay que recordar que la ultrabiomicroscopía nos va a dar una imagen del segmento anterior y de la parte anterior del segmento posterior. Dependiendo de la sonda que nosotros utilicemos, es hasta donde nosotros vamos a llegar. Y en ello tenemos muchas imágenes y muchas patologías que podemos explorar con medios opacos, pero aún con medios claros también es útil la ultrabiomicroscopía. Y bueno, el VM comienza a utilizarse desde el VM se utiliza con fines de investigación a partir de los años 80, pero es hasta los años 90 con el doctor Pavlin Sherari Foster, en el cual ya le dieron un uso comercial al VM. Y originalmente utilizábamos la sonda de 50 MHz del aparato Paradigm de la casa Zeiss. Era un poco limitado porque era un campo de 5x5, pero esta sonda de 50 MHz sigue estando vigente porque tiene una resolución muy alta y nos da unas imágenes muy buenas. Posterior a la sonda de 50 MHz del Paradigm, continuó la sonda de 50 del Aviso, que nos daba una imagen ya completa de lo que es el segmento anterior y llegaba hasta la cápsula posterior del cristalino. Posteriormente apareció la sonda de 35 MHz, que también llega hasta la cápsula posterior, y ha habido varias ondas, la de 40 MHz, la de 30, la de 25 y la de 20 MHz, con foco largo y corto. Lo que debemos de tener en mente es que a mayor frecuencia, mejor resolución, pero menor penetración. Eso es muy importante para la patología que estemos estudiando. Los componentes del VM son similares al ultrasonido de modo bidimensional de 10 MHz. Utiliza una velocidad de 1540 para hacer las mediciones, evaluando cambios cualitativos y cuantitativos del segmento anterior y de la parte anterior del segmento posterior. Es un método no invasivo y es muy útil en medios claros y opacos. Utilizamos técnica de inmersión para alejarnos del globo ocular con una serie de copas que se adaptan a la hendidura palpebral del paciente. Hay quienes ponen un método de acoplamiento para que no se fugue el agua de metilcelulosa y posteriormente agua estéril. Hay quienes nada más utilizan agua estéril. Ponemos un punto de fijación para que el paciente no esté moviendo el ojo. Y bueno, nuestro límite del campo de exploración es de 12 a 13 milímetros. Nuestros mayores proveedores en la consulta de VM es el departamento de glaucoma. Ellos son los que más nos solicitan ecografías. Y utilicemos la sonda que nosotros queramos utilizar, vamos a definir las estructuras del segmento anterior relevantes para su diagnóstico y conducta terapéutica. En esta serie de mediciones que debemos realizar,
debemos de tener en cuenta la unión corneoescleral y el espolón escleral, porque son dos puntos de referencia importantes en las medidas que nosotros vamos a realizar durante la exploración. Y bueno, hay bastantes medidas que son importantes para glaucoma. Vamos a hablar de alguna de ellas. Podemos medir el grosor corneal, que va del epitelio al endotelio, la profundidad de la cámara anterior, que va de endotelio a la cápsula anterior del cristalino, el ángulo de la cámara anterior, que va del receso angular, tiene el vértice, una línea al endotelio y otra línea en la cara anterior del iris. La distancia de apertura angular, que va del espolón escleral 500 micras, una perpendicular al iris. En los ángulos ocluibles tenemos un ambiente estandarizado para que los resultados sean más objetivos en la prueba de luz penumbra. Vemos cómo el ángulo está estrecho, pero no está completamente cerrado, y en la penumbra cierra. Más demostrativo en el ejemplo de abajo, es algo que debemos de hacer siempre. También está lo que es el área del receso angular, partiendo del vértice del receso angular hasta el espolón escleral, una perpendicular al iris, y luego nos regresamos al espolón escleral. Esto hace una medida más confiable del ángulo debido a lo irregular que es la superficie anterior del iris. También el área de iris trabéculo, tiza, a 500 micras del espolón escleral, nos vamos en la cara, a 500 micras en la cara posterior de la córnea, en el endotelio, una perpendicular hasta el iris, y luego nos regresamos hasta el área de receso angular. Y esto nos va a dar la variabilidad del ángulo. Todas estas dos medidas se deben a que es muy irregular la superficie anterior del iris. Entonces esto es como más exacta para que la medición de un ángulo. También se miden el ancho de la cámara anterior, que va de espolón a espolón en su eje horizontal, nos va a dar la amplitud de la cámara anterior. La distancia de sulcus a sulcus, esta sirve para los lentes que van fijos aquí en el iris. El volumen de la cámara anterior y el área de la cámara anterior son dos medidas que en la actualidad no hacemos con VM. Esas se hacen mediante un programa de OCT, pero están muy próximos a salir para que se puedan realizar por medio de VM. La cúpula cristaliniana es una medida que va del espolón a espolón, de la cápsula anterior del cristalino hasta esta línea. Es altamente sensible y específico para detectar ángulos estrechos. El grosor del cristalino, que va de la cápsula anterior a la posterior, se puede medir por VM, pero también lo podemos medir en una biometría, en donde nos da la profundidad de la cámara anterior, el eje AP del cristalino y también la longitud del vítreo. Para poder sacar el índice del cristalino, tomamos el grosor del cristalino y lo dividimos entre la longitud axial por 10. Lo normal es de 1,85 a 2,9, en este caso está aumentado, pero veamos aquí, esta es la relación del cristalino con la longitud axial, y aquí veamos que el cristalino tiene un eje AP un poco grande, 5.15, mientras su longitud sigue siendo de 22,41. Eso es de lo que nos habla el índice del cristalino. También existe la posición del lente, que es la profundidad de la cámara anterior más la mitad de la longitud del cristalino. Y nos indica la posición del cristalino, si está en una posición normal o si está anteriorizado. También se puede sacar la posición relativa del lente, que nos mide es la posición del lente dividida entre la longitud axial del cristalino por la longitud axial del globo ocular. La inserción del iris con respecto del espolón escleral, tomando al espolón escleral como punto de referencia, ver si la posición del iris está por abajo, a nivel de o por encima.
esta inserción del iris es importante en alteraciones congénitas o en pacientes que han sufrido traumas. La configuración de la curvatura del iris también es de parte de la raíz del iris hasta el toque del cristal, hasta el toque del iris con el cristalino, y esto nos dice si el iris está por abajo o por arriba. Se realiza con VM y nos indica si hay bloqueo pupilar y angular. El grosor del iris en relación con el espolón escleral, debido a que su configuración varía, como en casos de glaucoma congénito o en iris gruesos. Aquí tomamos al espolón escleral como punto de referencia al iris, a 750 micras, y trazamos una perpendicular. Lo podemos medir a 750, a 1000 o la totalidad del iris. El contacto de iris cristalino es el toque del iris que hace con el cristalino, y también se puede sacar un ángulo del iris, que hacen el toque del iris con el cristalino. Esto es importante porque hay en unas patologías en el cual el contacto de este toque de iris con cristalino está aumentado. Y bueno, hay varias maneras de medir lo que es el cuerpo ciliar. Esta es una de las más fáciles, en la cual del espolón escleral trazamos una paralela a lo que es el cuerpo ciliar, y lo podemos medir a 750, a 1000, 1500, hay quienes lo miden hasta 2000 micras, y a veces es un poco difícil debido a que es muy variable la estructura del cuerpo ciliar, y pues se modifica en casos de inflamación, de tumores o en otras patologías. Y bueno, estas medidas de VM nos permiten establecer los diferentes mecanismos del glaucoma, permite hacer la medida exacta de los ángulos y de la formación de diferentes ángulos entre el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino, importantes para algunos tipos de glaucoma. Y bueno, ya aplicándolo a la clínica, en el caso del síndrome de iris-plató, vamos a encontrar una cámara anterior disminuida, un contacto iridoangular estrecho, cuando menos en 2 cuadrantes. Hay una rotación anterior del cuerpo ciliar y que no cambia posterior a iridotomías. Esta paciente es esta paciente en donde vemos su cámara anterior está casi normal. Vemos 2 ángulos estrechos. A la paciente se le hizo una iridotomía, pero continuó con la rotación anterior del cuerpo ciliar. Y la configuración del iris tiene la configuración de doble joroba. La primera, que es donde empuja el cuerpo ciliar, luego tiene un aplanamiento y luego la segunda joroba. En estos pacientes también se dice que tienen iris en meseta, y es porque el cuerpo ciliar está anteriorizado y al empujar al iris forma una meseta. También tenemos al síndrome de dispersión pigmentario, en donde tenemos un ángulo muy grande, muy abierto, muy amplio, y la configuración del iris es cóncava, y el contacto iris cristaliniano está aumentado. Aquí, si se fijan, este es el contacto del iris con el cristalino, en comparación con un paciente normal donde su contacto es muy pequeño. Este es un paciente con un síndrome de dispersión pigmentaria, en la cual vemos su cámara anterior es amplia y vemos el acodamiento del iris con el cristalino, y en esta, si se fijan, está muchísimo más aumentado. En casos de receso angular por trauma, vemos cómo está como si tuviera un ángulo muy abierto, pero todo esto es a consecuencia de un trauma. O los glaucomas asociados al cristalino, facolítico, facomórfico o facoanafiláctico. En esta paciente era un cristalino
un glaucoma facomórfico en el cual el cristalino empujaba al iris hacia la cara anterior, hacia el endotelio, y vemos cómo tiene un edema de la córnea. Aquí está el epitelio y esto más corresponde al edema, y haciéndole un modo B con sonda de 20, vemos que su cristalino tiene un eje AP de 6.7 milímetros. Disculpen. También en casos de glaucoma maligno, donde hay una rotación anterior del cristalino, bloqueo pupilar y desplazamiento anterior de las estructuras con acúmulo de acuoso en el vítreo. Vemos cómo el cristalino está empujando hacia adelante y vemos cómo prácticamente está adosado el iris al endotelio. Y también podemos valorar las trabeculectomías en los pacientes. Una trabeculectomía funcionante, vamos a encontrar la iridectomía, el ostium, la ampolla de filtración y la ruta escleral. Esto es lo que nosotros debemos de valorar en un paciente con una trabeculectomía que está funcionando. También podemos valorar en los casos de bloqueo pupilar, cómo tiene una configuración convexa del iris. Hay muy poco contacto del iris con el cristalino, y hacerles también la prueba de luz penumbra. Este es un paciente con un bloqueo pupilar pseudofaco. Y bueno, otra de las utilidades, que no es como para eso precisamente, pero es en la permeabilidad de las iridotomías. Hay algunos pacientes que debido a su configuración del iris no se ve muy bien si la iridotomía está permeable, y como ven aquí, esta está permeable, esta no está permeable, y aquí le quedan unas fibritas que también no están muy abierto la permeabilidad de la iridotomía. También es muy útil para la córnea. Pues se mide desde el epitelio hasta el endotelio, es una superficie lisa. Muy fácilmente nosotros distinguimos cuando hay edema de la córnea, porque se ve por arriba de la línea del epitelio esto como borrosito. Las incisiones en la córnea son muy fáciles de ver. En las úlceras corneales, cuando ya ha pasado el periodo agudo, podemos ver exactamente el defecto. También en casos de un paciente con edema, con sinequias pupilares, con un lente desplazado y toque del iris con el endotelio, o una alteración en Descemet. En los anillos intraestromales también se distingue muy bien lo que es la localización del anillo en el espesor de la córnea. También es para valorar el volt en los diferentes el espacio que hay del lente al cristalino. En las alteraciones congénitas del segmento anterior las demuestra muy bien en los casos de aniridia o en los casos de glaucoma congénito, en los cuales la configuración del iris es casi recta y está anterior al espolón escleral, buscando también la membrana de Barkan. Valorando el tubo de la válvula en la cámara anterior, un caso de iris bombé o un caso de vitrio en cámara anterior. También valora muy bien la celularidad en cámara anterior o en casos de ifema. También en casos de pacientes que son operados en el segmento posterior, en los cuales les colocan silicón, cuando se pasa a cámara anterior y quedan en el endotelio, se distingue muy bien. Y bueno, pues como conclusiones, el VM tiene una excelente resolución, atraviesa los medios opacos y el epitelio pigmentado del iris, y aquí lo que sí es que debe de ser realizado por un operador con experiencia. Bueno, esta es una foto del doctor Pavlin cuando vino aquí a México. Es el doctor con su esposa, aquí en Paseo de la Reforma.
y acá pues estamos con él en un congreso. Gracias.